Este episodio cuenta con el patrocinio de unos amigos que te van a ayudar muchísimo en tus proyectos audiovisuales, desde la gestación de la idea hasta la distribución. Dicen que un proyecto audiovisual es como una empresa, y una empresa necesita tener todo en regla. Te hablaré de ellos en la mitad del episodio. Por ahora, gracias por darle play. Empecemos. Bueno, muchas gracias por recibirme acá en la casa de Siembra Films. Luisa y John, muchas gracias, en serio. Nos habíamos conocido en un asado. Sí, es verdad. Ajá, sí. Nos conocimos en un asado y después nos seguimos conociendo en diferentes cosas porque como que este mundo del sector audiovisual nos hace que nos encontremos otra vez. Te doy la bienvenida a este episodio, el 128 de nuestro podcast, y te invito a escuchar la conversación que tuvimos con Luisa Orozco, directora, guionista, y con John Hernández, fotógrafo, operador de cámara, Movi y Steadicam. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se sienten de ser entrevistados aquí en Gente que hace cine? Me pareció un honor porque creo que es muy valioso lo que hace Gente que hace cine, de visibilizar los procesos, de reconocer las personas que están detrás un poco como de la pantalla. Y no, pues muy contentos, muy felices. Sí, no, es un ejercicio muy bonito porque es como muy casero, muy cercano. Y pues Gente que hace cine para mí es un referente muy chévere para aprender y de contenido aquí en la hombre, industria. gracias. Sí. Se le agradece, por favor. Ellos decidieron crear Siembra Films, su productora audiovisual, a través de la cual también están desarrollando, escucha bien, un programa de aceleración de empresas y productoras audiovisuales. Es decir, que ayudan a otros y otras que, como ellos en sus inicios, están buscando potenciar sus ideas y proyectos. Luisa ha trabajado en proyectos como Mil Colmillos de HBO, Comando Élite, La Promesa, incluso ganó un India Catalina en 2022 por la dirección del documental Lesotres, que está disponible en RTVC Play. Por su parte, John ha trabajado en televisión, producción de documentales, en series y en películas como Los Fierros, Dedicada a mi ex o Pickpockets. Después de todo ese recorrido, Luisa y John se pusieron a pensar en la necesidad de ayudar y a acompañar a que los enamorados del audiovisual y del cine como nosotros encaucemos nuestras ideas, podamos enfrentarnos a los clientes, elaboremos planes de marketing digital y sobre todo propongamos piezas audiovisuales que puedan financiarse más allá de los incentivos o los fondos, para que busquemos en los sectores públicos y en el privado más opciones y canales para contar historias. Si eres una de esas personas que ya están pensando en montar su empresa de cine y audiovisual o ya la tienes y necesitas apoyo, este episodio te va a encantar. Recuerda darle al botón de seguir o follow en la plataforma de streaming en la que le diste play a este contenido y si te permite dejar una valoración o una reseña, te lo agradezco muchísimo, ya que con eso el algoritmo le mostrará a más gente nuestro contenido. No esperemos más, arranquemos a conversar con Luisa y John de Siembra Films. Desde Bogotá, Colombia, esto es Gente que hace cine. ¿A qué estaban dedicados en los últimos días? Porque estaban de un activo Siembra Films en redes sociales, eso me salía, mejor dicho, levantaba una olla y ahí estaba Luisa diciendo alguna cosa en un reel. ¿En qué estaban? ¿Qué estaban ofreciendo, carajo? Bueno, nosotros llevamos 2 años tal vez, desde el 2020, emprendimos en un proceso de formación primero. Y luego obviamente como de ampliar y de compartir esa formación en contenidos digitales, pero también en distribución a través de medios digitales. Entonces por eso hacemos temporadas, son literal temporadas. Acabamos de salir de una temporada de lanzamiento. Esas temporadas de lanzamiento vienen con una estructura de contenido y se oferta al final un producto de información, que en este caso es un programa acelerador de productoras, que básicamente es toda la experiencia y toda la formación que nos ha servido y nos ha funcionado a nosotros para emprender. Entonces, es un programa de aceleración de productoras. Uno escucha eso como para empresas en general, ¿no? Como programas de aceleradores para pymes, para micropymes. Pero acá ustedes lo que dijeron o el cabezazo que se echaron es hagamos esto para la gente del audiovisual. O sea, Claro. tenemos un recorrido y ayudemos a la gente que quiere crear su productora a cómo potenciar su productora en términos digitales, en términos de mercado digital. Pero esta idea, tú dices 2020 y 2020 es el año, pues, wow,
¿Es a raíz de la pandemia que ustedes dicen, carajo, ¿qué hacemos? ¿De dónde viene esa idea? Es que lo que pasó con esto fue primero cuando en el 2019 nos unimos con Luisa y nace Siembra Films y nos decidimos emprender, pues echar a andar Siembra Films, que es lo que ahora existe. En ese momento de salir de lo creativo y enfrentarse a lo empresarial, a que es tener una empresa, a entender todo lo legal, todo lo administrativo, todo lo que eso implica, de decir, ya nos salimos de la parte creativa, pero ahora vamos a tener una empresa y pues todo lo que implica eso y cuál es la mentalidad que uno tiene que tener correcta pues para que eso ande bien y todo lo que uno tiene que traer para que eso ande bien y todas las habilidades que uno tiene que adquirir aparte para que todo eso ande bien y todos los errores que cometimos para que eso andara bien y también todo lo que nosotros estudiamos porque también decidimos decir, bueno, si queremos avanzar en un proyecto propio, pues también nos tenemos que educar para entender cómo hacer este proyecto propio. Tenemos que buscar un mentor, tenemos que buscar ayuda, gente que lo haya hecho y que nos diga esto se hace así, esto se hace y esto no se hace. Entonces digamos que nos dedicamos final de 2019 y todo el 2020 a estudiar, a aprender y a entender y después decidimos, claro, si nosotros estamos en esta situación, debe haber muchos exacto, cuántas personas así como nosotros han cometido nuestros mismos errores y están buscando un camino y como esa luz al final del túnel diciendo como que ya por fin encontré por dónde es que tengo que andar y y dónde encuentro ese conocimiento que necesito para que esto ande y pues digamos que decidimos conformar digamos ese programa diciendo claro, nosotros vamos a ayudarle a nuestros colegas de la industria a que no pasen lo que nosotros pasamos y pues a cortarles el camino. Entonces digamos que resumimos ese conocimiento en ese programa. Buenísimo. Ustedes vienen del mundo del audiovisual y digamos como por donde uno me imagino que empieza a ilusionarse con el destino profesional, ¿no? Entonces uno estudia comunicación social o estudia cine o estudia audiovisual y entonces yo quiero ubicarme dentro de un oficio del cine. Bueno, esperaría que los chicos, las chicas, las chiques que entran ahora ya vayan con eso. Por ejemplo, cuando uno entraba, uno quería como ciertos oficios. Yo quiero ser director o directora. Quiero escribir mis propias cosas. Probablemente ahora la gente que está estudiando dice, bueno, yo quiero ser fotógrafo, yo quiero dedicarme a arte. Pero rara vez uno piensa en, yo quiero además ser empresa, que creo que también es un poquito la mentalidad de esta nueva generación, que ahorita estaba escuchando una conferencia que son los Silver, ¿sí? ya estamos en Silver. ¿Cuál Centennials? Eso ya pasó de moda. Eso es el pasado. Los Silver, que son los que tienen mentalidad de emprendimiento. Okay. Entonces yo siento que ahí hay un nicho interesante para ustedes y es, claro, toda esta cantidad, listo, ya soy fotógrafo, pero entonces ahorita quiero montar, no sé, un rental, o quiero montar, en tu caso, servicios de Steadicam y de Movicam y todo este tema de estabilizadores de cámara, o quiero montar un servicio solamente para operadores de cámara, montemos una empresa. ¿Y cómo se hace eso? ¿Qué se han encontrado en este camino? O sea, ¿hay demanda? O sea, ¿la gente está necesitando ese conocimiento? Bastante. ¿Qué han encontrado? Sí. Demasiado, pues mucho desde la intuición y desde el hacer, que era lo que te contábamos de que nosotros veíamos que el emprendimiento, pues primero no es tan fácil de que se lo enseñen a uno, ¿no? Pues como que la formación que nosotros adquirimos es muy creativa y enfocada pues en cumplir un rol dentro de una producción y creemos que eso es demasiado valioso, pero siempre falta como esa guía de, bueno, tu talento también debe ser gestor de ese talento, independiente de que seas pues emprendedor, sí, o empresario o lo que sea, sino como tú mismo haces para que de alguna manera tu talento pues se visibilice, se gestione de una manera asertiva y también digamos que lo que más encontramos dentro del sector es como esa falta, o sea, como si hubiera una gran falta de oportunidades. ¿Oportunidades para qué? Para producir, para hacer contenidos, o sea, estamos dependiendo como de las mismas fuentes que hemos dependido en los últimos años. Las convocatorias, los fondos. Exactamente, todo como los incentivos que puedan lograrse a través del Estado. Y nosotros creemos, pues realmente a nivel como ya desde la experiencia que hemos visto de estos años de emprender, y es que el sector público o las empresas necesitan muchísimo contenido. Y el sector privado. Y el sector privado total. es casi un universo diciendo,
acá falta contenido, acá no hay gente que haga esto de manera tan profesional. Hay gente, sí, obviamente, hay agencias, pues sí, o sea, existen, digamos, las personas que entran como a suplir esas necesidades, pero hay una gran falencia de gente especializada dentro del sector audiovisual, pensada y creando variedad y evolucionando también, ayudando a evolucionar las narrativas dentro también del sector privado. Me imagino que para llegar a esa conclusión ustedes tuvieron que pasar un peaje porque... Muchos años. Y además el peaje sí. también como de ese ego interior que dice yo quiero hacer mi cine, yo quiero hacer mi autoría, yo no quiero venderme para hacer la campaña de comunicación de tal empresa. Sí. ¿Cómo ustedes ya no tienen esa tara, me imagino, sino que ustedes están buscando en eso oportunidades? ¿Cómo balancear como ese del ego? Que yo creo que a nivel creativo lo más jodido. Claro, es que yo creo que, y siempre también se lo decimos como a nuestros alumnos y a nosotros mismos todos los días, y es que, y lo que nosotros descubrimos es que para poder emprender y como lograr esas metas, primero uno tiene que cambiar la mentalidad. Y es eso, es luchar contra el ego de decir, y claro, ya no voy a estar todo el tiempo en un set de grabación con los grandes referentes que hacen cine acá en el país, sino me voy a salir un poco de eso y voy a ayudarle a otros colegas que están un poco lejos como de esto que nosotros afortunadamente hacemos y podemos hacer y podemos estar, pero hay que cambiar esa mentalidad y decir, bueno, voy a sacar un poco de ahí, pero sé que lo que estoy haciendo tiene un propósito grande y es como ayudar a otros colegas. Y además también nos hemos dado cuenta que tal vez no, el conocimiento está de pronto muy centralizado y hay gente afuera en las regiones que necesita, lo que decía Luisa, un poco entender cómo nos organizamos de manera empresarial y sobre todo empresarial, que sea una empresa productora pero bien organizada y bien enfocada, y también cómo generar un contenido también de calidad y estratégico para toda esa demanda reprimida que hay en el sector privado. Entonces digamos que eso nos hemos dado cuenta, es muy interesante. Y quiero complementar ahí, es porque claro, eso es digamos un punto de vista desde nosotros, ¿no? De por qué estamos haciendo esto, pero también con respecto a la gente que aplica este tema de, oye, mira, piénsalo más bien como que tú vas a empezar a crear contenido, no para empresa, o sea, no volverte una agencia o alguien que va y le hace el contenido a cualquiera por dinero, sino es más como desde una estrategia de cómo me posiciono y cómo empiezo a generar unos aliados desde el tema que a mí realmente me interesa o sea, como perfilándolo de una manera que realmente tenga coherencia con ese propósito que tenga. Digamos que para nosotros ha sido muy interesante ver cómo de manera paralela al salirnos un poco como de ese camino formal nos ha devuelto a la realización desde la dirección, desde la producción, de la gestión. Que realmente no necesariamente es alejarse. No, exacto, porque entonces es lo más loco es eso, que creíamos. Que ese es como un miedo que está al principio, ¿no? Dice como que si hago esto, me alejo de lo otro, pero lo que dice no. Luisa. Claro, porque tú, por ejemplo, no sé, antes de que te metieras como fuertemente en esto, estabas haciendo asistencia de dirección en Mil Colmillos, ¿sí? Y tú estabas haciendo Steadicam en series o en películas, y es como, ay, ¿será que esto yo no lo voy a volver a hacer? Y resulta que se encuentran la posibilidad de probablemente dirigir o coordinar o producir más cercanamente los proyectos, no necesariamente trabajar para otro, que también es chévere, ¿no? Claro, sí, total, claro. Por eso nosotros no decimos como que hay un camino correcto. Un único camino. Sí, exacto, y esto no se trata como de esto es lo correcto y esto es lo incorrecto, se trata desde cómo en tu caminar individual y en tu búsqueda te apalancas de herramientas para ser sustentable, para no depender de una cosa o la otra, que eso sí nos parece pues por padecimiento propio, que hemos dicho, no, hay maneras de autogestionar y hacer ese camino tan personal como tú lo quieras hacer. Total. Sí, una cosa no excluye la otra, finalmente en el camino se encuentra como que hay puntos muy en común y lo que encontramos nosotros nos dimos cuenta es que claro, son esas habilidades que vienen a potenciar las habilidades que ya tenemos y eso es muy interesante porque uno se da cuenta que hay, y creo que muchas personas en la industria tienen habilidades muy escondidas que las tienen que explotar para que puedan hacer otro tipo de cosas y las complementen a lo que ya saben hacer. Eso es muy interesante. Estaba viendo en esa conferencia que hoy estábamos compartiendo, donde hablaban de estos Silver y hablaba de cuáles eran las competencias que más se necesitaban para estas nuevas generaciones y en el mundo laboral. Y ahorita, pues que yo tuve la oportunidad de dirigir la escuela o estar en la dirección académica de la Escuela Nacional de Cine un año,
me daba cuenta que los pelados, los chicos tenían muchos problemas a la hora de hacer un pitch. O sea, ideas, todas las que quieras, creatividad, conocimiento técnico. Pero entonces voy a encadenar esto que acabo de decir con la escuela y lo de los Silver, porque la habilidad que en mayor porcentaje se está requiriendo en este momento para cualquier empresa, emprendimiento, enfrentarnos a la vida laboral en el audiovisual, la comunicación. O sea, un director hace la película, es maravilloso, pero si no sabe hablar después con la prensa en el momento de distribución, si no sabe, o desde el principio, desde la idea semilla, no sé comunicar esa idea para que un productor llegue y me enganche, las habilidades de comunicación son absolutamente básicas, yo diría que por encima de casi que del talento a veces. Claro. ¿Sí? La humanización, sí. Y las habilidades blandas también. Esa humanización de los medios digitales es de lo que nosotros hablamos. Y es eso. O sea, en temas digitales lo que más se va a potenciar en los próximos años es todas las capacidades de habilidades blandas, comunicación y estrategias de contenido. Entonces nosotros volvemos sobre el tema del contenido, que a veces lo vemos muy como si fuera un producto publicitario, pero esa es una manera un poco todavía desactualizada de entender el contenido en términos digitales, porque en términos digitales básicamente todo gira en torno a la atención de las personas y esa atención no es exclusivamente ni siquiera técnica o visual, es realmente lo que te engancha emocionalmente. Sí, yo sigo a muchas personas, a marcas, a veces más que la marca es a la persona. Claro. Exacto. No, y tanto así que por eso es que hay youtubers y otra gente que no tienen ningún tipo de expertise, digamos, o formación académica alrededor del audiovisual y de la narración, pero pues sí tienen una cosa clara y es que conectan con gente. Conectar con gente. Es eso. Claro. Finalmente estamos hablando de personas. Sí, bueno. y detrás de las marcas hay personas. Finalmente las marcas las hacen personas y pues son los que se ingenian y piensan cómo conectar con la gente a través de esa marca. Entonces digamos que la gente también tiene que entender eso, que son personas las que se idean todo eso para que uno conecte y esté ahí como pegado a una marca. Devolvámonos, ya que estamos hablando de personas, devolvámonos al lado humano de Siembra, incluso antes de que fuera Siembra Films, y es ¿qué los motivó a meterse en esto? Sí, tú estudiaste comunicación social. Sí. Luisa, en la Javeriana, si no estoy mal. Sí. ¿Y tú qué querías hacer en ese momento? Pues en ese momento yo empecé por guión. Hice mi especialización, o sea, mi enfoque fue guión. Nunca pensé que iba a llegar como al tema de dirección. Siempre me han gustado las historias y antes había estudiado medicina, o sea, hay como unos saltos ahí cuánticos bastante... Bien cuánticos. Sí, total. Pero es más como desde el sentido de lo humano, ¿no? Creo que era mi relación con las historias, es lo que te mueve por dentro, es como eso que te Quería puede ser guionista. Conectar. Y yo pensaba que iba a ser el guión, pues eso. ¿Y para televisión o para cine? ¿O independiente de lo que fuera? Independiente. Obviamente uno siempre proyecta, pues su película, ¿no? Sí, como claro. que en esa etapa y pues siento que también eso es un proceso de vida claro, la historia que tú quieres pues la podrás contar siempre y cuando sepas cuál es la historia que quieres contar. Quedémonos ahí en esa Luisa que estaba estudiando comunicación. ¿Y tú? ¿Tú qué estudiaste? Hay mucha gente que dice, no, yo lo tenía súper claro, yo sabía qué quería hacer en mi vida, yo estaba muy perdido. Sí. Y cuando salí del colegio y ofrecí servicio militar, yo decía, no sé qué voy a hacer. Me pasó por la cabeza estudiar antropología, porque creo que de mi papá venía mucho como el tema de la música, el cine. En mi casa había una cámara de fotos y yo decía, bueno, creo que la parte creativa y la gente hace algo que me parece chévere, pero definitivamente no. Después comencé a estudiar diseño gráfico, me pareció muy difícil, pero no difícil por la carrera, sino porque yo me pagué mi carrera, yo trabajaba y estudiaba y dije, no, esto es una carrera para que a uno se la paguen. Yo también estudié diseño gráfico y a mí me tocó salirme porque o trabajaba o estudiaba, porque son carreras que necesitan la manualidad y la manualidad requiere tiempo. Claro, y estar descansado y bueno, la mente tiene que estar como descansada para poder diseñar básicamente. Y dije, no, esto no puedo, pero necesito algo que me ayude a crear. Y encontré, o sea, fue literalmente que encontré la carrera de cine y televisión y estudié cine y televisión en la CUN, porque eso también yo la estudié y me la pagué, entonces fue un orgullo para mí después de haber trabajado y estudiar cine en la CUN, pues llegar como a hacer mis prácticas y que me reconocieran y me dijeran, te vamos a contratar. Fue como, qué bueno. Aquí está el premio. Entonces hagamos el saltico. Entonces ya estamos a ese momento donde qué queríamos ser y cuál fue su primer trabajo ya como tal profesional, ese primer set. ¿Cuál fue tu primer set, Luisa? Mi primer set fue como haciendo un reemplazo de una semana
en una asistencia de dirección 3 Ajá. de un reality. Era una telenovela y tenía un reality. Entonces era un formato híbrido entre que rodábamos las escenas de la telenovela, pero había otro equipo que hacía un reality de eso. ¿Cuál era? Acá se puede decir. Eso se llamaba Buscando el Cielo. Hace muchos años de Caracol. Se hacían los estudios de RTI. Y de hecho, pues de todas las primeras primiparadas y de las equivocaciones de tercera asistencia de dirección, hicieron todo un capítulo y yo fui la culpable literal porque nunca llegaron las correcciones a los participantes de unas escenas y el director, bueno, esta escena tiene correcciones, acá, ¿dónde están las correcciones? No, aquí no llegaron las correcciones. Y pues claro, como el equipo era de reality, ¿de quién es? O sea, ¿quién es la responsabilidad? Claro. Primer asistente de dirección, no, a la última del set, que era yo en ese momento. Y yo dije, no, pues, o sea, primer día ya me echaron. Y pues, primera semana ya me echaron, pero no, resultó que la productora ejecutiva en ese momento, claro, yo fui y resolví rapidísimo. Entonces fue como que no, esta chica es muy chistosa y pues además hicieron el contenido alrededor de todo tenías? eso. No, pues tenía 20, o sea, era como el reemplazo. Pero esa es la edad para equivocarse. Obvio. O sea, bueno, y yo creo todo, sí, cualquier edad. Yo como pero que... ahí uno como que se estresa mucho con, Dios mío, se me va a acabar la carrera, ¿no? Es ahí donde se puede equivocar. Es que no he empezado y ya se me va a terminar. Pero uno como que siempre se toma muy en serio. A mí me ha pasado eso, ¿no? Como que muy en serio la coyuntura que está viviendo. Y ahora con los años cada vez me entiendo más que no hay que tomarse tan en serio los procesos, pues porque al final son procesos. Alguna vez el Crazy me decía que cuando llegaban fotofijas a sus sets, él decía, yo voy a tratar bien a este man porque es que yo estuve ahí y yo sé los nervios que tiene ahí, ¿no? Como que es importante. Y ahí, habilidades blandas, ¿no? Ajá. Es como cómo nosotros arropamos a esa nueva persona que llega para decirle, pues equivóquese, que es que todos estuvimos ahí en su lugar. Hacemos una pausa corta para que conozcas empresas que apoyan nuestro contenido y nos hace sostenibles. Puedes adelantar un par de minutos, sin embargo, te prometo un buen contenido relacionado con gente que hace cine. Umaña y Asociados Abogados es una firma especializada en asesoría legal relacionada con el derecho del entretenimiento, la propiedad intelectual, el derecho de autor y la propiedad industrial. Porque no basta tener una buena historia, el guión perfecto o los recursos y fondos asegurados para hacer tu película. Tienes que asegurar en tu equipo el apoyo legal para que todo esté en regla. No solo para que puedas cumplir con las exigencias de la producción, los colaboradores, aliados o clientes, también para que te cumplan a ti, para que todos estemos felices. Omar Javier Umaña es la cabeza de esta firma. Si quieres conocerlo un poco más, también fue invitado a nuestro episodio en el número 89. Es un bacanzote. Su web es www.umanaasociados.com, como Umaña pero sin el signito de la ñ. Y el resto de los datos pues te los dejo en la descripción del episodio. Me cuentas cómo te va con ellos, ¿vale? Te cuento que desde hace un par de años somos productora de podcast. Gente que productora. Hacemos podcast, asesoramos proyectos, llevamos tu idea hasta la realidad del streaming de audio para que tu voz esté en todas las plataformas. Algunos de nuestros shows son Gente que monta bici, Gente que lo hace digital, Relatos sonoros de la montaña, Mundo Camper, 100%, entre muchos más. Escríbenos a info@gentequehacecine o al Instagram de Gente que Productora. Sigamos con el episodio. ¿Cuál fue tu primer set, John? Mi primer set, cuando yo entré a hacer mis prácticas en City TV, mi primer set de grabación fue el videódromo de Mucha Música. En la terraza clásica del edificio de City TV en la Jiménez con Séptima. Entonces fue muy bonito. Yo entré ahí como asistente de producción y tráfico, que la persona que hacía tráfico era un asistente de edición. Y en ese entonces pues se utilizaban las cámaras DC Pro y era pues organizar los cassettes al editor y era montar el set de grabación del videódromo. Ese fue mi primer set y era muy bonito y muy emocionante para mí porque, como te dije antes un momento, a mí me gustaba mucho la música y pues llegar a hacer prácticas después de haber estudiado mi carrera, que yo me lo pegué a un set del programa de música más interesante que había en ese momento en Bogotá, era como el premio para mí. Entonces el primer set fue el videódromo de Mucha Música. Entonces, y una cagadita así como la que contó Luisa por esa época. Así como la que contó Luisa, no me acuerdo. No, pues yo creo que cometí muchos errores al principio como de... no, ya sé cuál fue una.
en un Rock al Parque me dijeron a mí que si me quería quedar haciendo la asistencia de edición, porque se necesitaban editar unos capítulos que salían en vivo ese día en la tarde, y yo creo que me devolví del parque y no llevé el material. Ay, Dios. Entonces fue un problema porque le dije, no llegó a hacer nada, yo llegué a hacer nada, entonces me tocó volver al parque, era sábado, trancón, lluvia, Rock al Parque, todo difícil. Atrasé todo el proceso, pero bueno, fue una... Lluvia sobre todo. Fue un error, pero bueno, creo que se pasó. Sigamos avanzando en la línea de tiempo. Entonces, cuando Luisa ya empieza a decir, quería ser guionista, pero ya estoy montada en dirección, pues nada, tú fuiste mucho esta figura de director asistente. Creo que por ahí va arrancando. Total. Y también has hecho asistencia de dirección, pero empezaste a hacer esa figura de director asistente que utiliza mucho en televisión y en series de televisión. Exacto. Probablemente ahí fue, ¿no? Total, y ya me enamoré mucho del set, del contar, o sea, de la escritura del director, que es escénica, que es el trabajo con los actores. Tuve grandes maestros de la televisión. Total. Y del cine y del teatro y después de la cinematografía, pues que admiro y que quiero y que cada uno de ellos me ha dejado un poco como ser esa coequipera y ese formato o ese cargo, digamos, de director asistente. Cuéntanos un poco qué es eso de no es director asistente, ¿qué hace? Pues director asistente es la mano derecha del director en set, pero además ejecuta, digamos, de manera conceptual el plan de rodaje. Entonces, de alguna manera analiza la historia para que la forma del rodaje sea coherente. Entonces ahí se liga un poco como con el First ID, sí, ¿cierto? Sí. Pero el First ID está, digamos, desde planta, o sea, desde el set de rodaje, coordinando cámaras, conectando la óptica, dando la primera voz en el set. Y el timing de todos los departamentos. El timing de todos los departamentos. Entonces, en ese sentido, digamos que, claro, es un ejercicio un poco más conceptual y más concentrado en dirección, de la mano de dirección. En dirección y en la dramaturgia literal pues de cada escena, de los momentos emocionales de los personajes, y también pues de acompañar ese proceso, o reemplaza al director cuando no está, hace terceras unidades. Entonces pues es un director junior. Súper sí, chévere. Sí, es muy, muy, muy bonito. Y ya cuando tú ya no haces producción, sino que bueno, ya llegó la vida real. Llegó la vida de la cámara, que es tu... Eso fue muy bonito porque yo iba a terminar mis prácticas y decidí alargarlas porque se va a acabar el año, ya terminé materias, ya terminé las prácticas, ¿qué más hago a final de año? Yo alargué mis prácticas, me acuerdo que se fue en octubre, las alargué hasta diciembre, y a los 15 días me dijo Nelson Martínez, en ese entonces que trabajaba así, me dijo, se acaba de ir una persona del programa, que era Juan Camilo Paredes, que en paz descanse, que murió en México este año. Este año. Se va Juan Camilo Paredes a estudiar a Argentina. Usted quiere asumir el puesto que tiene él como camarógrafo del videódromo. Se le mide. Y pues claro, yo conocía el programa porque yo montaba el programa. Asistía al camarógrafo, que en ese momento era Juan Camilo Paredes. Y yo dije, sí, de una, yo me le mido porque yo sé cómo se hace el programa. Y fue mi primer acercamiento a una cámara de verdad, a montármela. No voy a hacer un programa que iba a salir en televisión, y fue un gran susto para mí porque era como el primer capítulo que hacía, lo grababa, salía en televisión. Pero ese fue mi primer acercamiento y fue como para mí un regalo de la vida, porque fue como una oportunidad que me la pusieron ahí. Yo pude haber dicho que no por miedo o se te hubiera ido a lo efecto mariposa para otro lado. Claro, sí, exacto. Entonces dije, pues, de una. Yo soy muy... Bueno, Elisa lo sabe porque siempre nací un poco así, como decirle, hagámosle de una, no sabemos qué va a pasar, pero hagámosle. Y Nelson Martínez me dio esa oportunidad y yo le dije, de una, sí, me gusta. Sé que lo puedo hacer y pues no le dije que tenía nervios, pero estaba asustado y lo hice. Y el primer día que grabamos 2 capítulos en la noche. El primer capítulo fue, claro, con la cámara montada en el hombro, nervioso, asustado, pero bueno, salió bien, y ahí para adelante pues como comenzó esa carrera como operador de cámara. Y pues digamos que tuve la oportunidad de vivir esa escuela que era City TV en ese entonces, en 2005, que era la cámara así, muy, muy cámara al hombro, muy sí, cámara así atrevida. La cámara selfie, ¿no? De eso que angles. Movían la cámara mucho antes de que uno hiciera eso con los celulares. Sí, todo eso, el videógrafo. Existía esa figura del videógrafo, que yo nunca fui videógrafo pues de esa época, pero sí estaba Juan Guillermo, estaba Edgar Mayorga, Galagarra, y bueno, muchos personajes que eran muy buenos videógrafos, que les aprendí muchísimo, salía con ellos porque me gustaba lo que hacían,
Y yo sobre todo salí mucho tiempo con Camilo Torres, que era un videógrafo de ahí también de esa época, y yo salía con él porque me gustaba hacer eso, me gustaba ver cómo se hacía eso, y lo aprendí, y de manera muy curiosa, después de un tiempo yo me fui a estudiar a Argentina también, y volví a Colombia, y me ofrecieron trabajar en el sistema informativo de la casa editorial El Tiempo, y por circunstancias de la vida resulté siendo una especie como de videógrafo de noticias, haciendo mis propias notas como de la ciudadanía. Y era muy raro porque no era con una cámara pequeña, sino era como una cámara DVC Pro grande, una Panasonic así de hombre. Y yo la ponía por ahí encima de un jardín, y me sentaba por allá de lejos y me grababa yo solo. Y fue una gran experiencia. Pero fue como un poco tarde, pero no era con cámaras de esas, como una mini DV Pro, no era mini DV, sino una cámara grande. Con la grandota. Fue chistoso, pero fue bastante divertido, la verdad. Y yo quiero decir algo ahí con respecto a esa habilidad que John ha desarrollado y que de verdad me parece tan valiosa. Y es, pues es un poco como claro, ha gestionado muchos formatos entre documental, pero también pequeños crews de realización, ¿no? O sea, es como muy hágalo, cuenta la historia que tenga en su cabeza y no espere tenerlo todo, o sea, no tener el gran set que de alguna manera nosotros, o bueno, yo sí estaba como muy permeada por el tema de, claro, yo vengo de tener un poco como todos los juguetes para poder contar la historia, y John llega a mi vida y me dice, pero ¿qué es lo que quieres hacer? Pues hagámoslo ya, o sea, no esperes a tenerlo todo, hagamos con lo que tengamos, hagámoslo. Claro, porque tú estabas acostumbrada, no, listo, esta producción con Jorge Aliteriana y tengo los juguetes y RTI o RCN, creo que donde trabajaste RCN, más. Sí. Un Caracol y RCN después. Entonces trabajas años, muchísimo allá, entonces allá se tienen todos los juguetes y todas las personas para... Y John entonces viene con una dinámica de esto, lo podemos hacer con equipos más sencillos, ¿ok? Sí, digamos que esa fue más mi experiencia porque fue más de televisión, de programas unitarios, mucha música que se hacía solo una cámara, pero también era como muy de traer con la creatividad y ver qué se podía hacer, no que se podía hacer, sino hacer lo mejor que se podía con una sola cámara. Y bueno, también en el trasegar del trabajo resulté, pues bueno, estudiando en Argentina, volviendo a Colombia, aprendiendo a hacer noticias porque era algo que no había hecho, y también decidí decir que sí porque era un formato pues que no lo había hecho. Aprendí mucho de periodismo sin haber estudiado periodismo, y eso me enseñó mucho como a pensar rápido, a actuar rápido, a no dejar perder los momentos, y pues apliqué lo que había estudiado de documental en Buenos Aires con el tema del periodismo y me fue bastante bien. Y ahí ya resulté pues también aburrido del periodismo, porque me aburrí del periodismo, y buscando otros horizontes y hacer algo que me llamara más la atención y que me emocionara. Después resulté trabajando en el equipo de Especial Spirit, que fue una gran experiencia porque pude mezclar todo el tema de el documental, el periodismo y los viajes, que es algo que me gusta mucho. Entonces digamos buenísimo. Que ahí era poder lograr contar grandes historias con una sola cámara y con el recurso que le diera a uno el sitio donde estaba. Total, la luz, la naturalidad y eso. Hablemos de cine y digamos, de su experiencia que ustedes consideran que ha sido como más significativa en el tema de cine. Bien, imagino que Luisa pues está su propio, pues el corto, digamos que pude verlo hace poquito y me pareció hermosísimo, súper inspirador. Que es Cuesta Abajo, pero también de alguna manera lo que has hecho con Mil Colmillos, que también tiene un lenguaje muy cinematográfico. Pero cuéntanos, y también para que lo vaya pensando John, digamos desde el cine, porque van recorriendo todo este camino de televisión y de series, pero llegan al cine, ¿qué es lo que los ha marcado más, o en qué producción, o trabajar con qué director o con qué equipo? Bueno, yo creo que el tema del cine para mí es como el estado ideal en términos de tiempos de producto. Claro. O sea, ¿sí me entiendes? Como de cuidar esa historia, claro. de hacerlo en los tiempos que en el ritmo. Sí, porque ¿cuántas escenas tú rodabas cuando hacías televisión? No, pues en esa época eran 17, ahora ya vamos... No, y llegué a 22 en estudio, pero, o sea, y esos tiempos siguen siendo iguales, si no más. Entonces, creo que ese es el gran, como la gran puja entre la creatividad y el tema, rendimiento, y la factura, y bueno, uh-huh. ¿cierto? Entonces, cine para mí, pues aparte de que tiene otras lógicas y otras narrativas muy diferentes, entonces, pues para mí, digamos que Mil Colmillos fue esa unión
entre una visión totalmente de autor que traía Jaime. Señores, alias Matías está vivo y se está rearmando. La última ubicación que nos dieron fue al otro lado de la frontera, justamente en este punto. Porque era un universo de él construido y no narrado de una manera lineal, sino pues en su cabeza, en la cabeza de Jaime. Y creo que fuimos como un complemento también muy bueno en ese Claro, porque sentido. era para una plataforma. Para una plataforma, y por eso me llevaron ahí, y por eso la productora, pues que yo he trabajado muchas veces con ella, es un gran referente para mí, Rosemary Muñoz, pues ella decía, yo le tengo la persona que usted necesita, porque Era el equilibrio. Sí, viene a unir como esa, y a ayudar y a hacer viable todo eso que está en la cabeza, que es al mismo tiempo como el gran dolor, siento yo, como del cine en términos de pues de poderse gestionar de una manera como más recurrente, y es claro, cómo llegas también al set de cine. Ya lo tienes como todas las fichas y estás como con la disposición de jugar para crear ahí, para que pase. Este es como el estado ideal del cine. Entonces, pero pues la realidad práctica es muy, muy distante de eso, ¿no? De pronto hay las personas que deciden hacer cine como primera obra y se arriesgan y son súper valientes y las admiro un montón. Pero claro, se enfrentan a que no tienen horas de vuelo y llegan al set a pues hacer su primer pilotaje en un largo. Te dio, digamos, claro, porque llegabas a trabajar con Rayuela. ¿Habías trabajado antes con ella? No, con Rayuela no. Y ellos venían de hacer cine y películas y toda la cosa. Sí. Te dio un poquito como de, uy, voy a chocar acá porque vengo como de otro, o mi experiencia mayoritaria viene desde otro lugar. Pues en realidad lo que pasó fue que fue como tú eras lo que yo estaba necesitando. Una buena sinergia. Sí. Entonces, de hecho, porque había pasado como que, bueno, hubo una inmersión muy fuerte en el rodaje, en la pre, y nos dijeron como, oye, preséntanos una propuesta en 3 días. Wow. Y era una cosa súper loca. Y entonces, y yo, bueno, ok. Entonces hicimos una inmersión con todo el equipo, porque obviamente eso siempre es de equipo, con todo el equipo de dirección en ese momento, y les presentamos un macro y ellos fueron como, o sea, veo la luz, y yo, para mí era como, qué chévere poder aportar, y obviamente verme también engrandecida con ese formato de ellos y con su cabeza y su manera de Además, producir. porque creo que con este tema de las plataformas hay una cosa adicional, y es que entonces hay que alinearse con los estándares que pide la plataforma, o sea, producción. Hay que tener otros diálogos. Yo diría que, no digo similar, pero lo que pasa un poquito en publicidad, ¿no? Que está siempre la agencia y cliente, no solamente, o sea, decidiendo miles de cosas, a diferencia de cuando yo tengo mi producto independiente y yo lo hago. Bueno, y en tu caso... en mi caso... Te empezaste a especializar en soportes de cámara, en estabilizadores de cámara, en Steadicam. Sí. ¿Cómo llegaste ahí tú a eso? ¿Y en qué películas o en qué experiencias chéveres te han marcado? Bueno, yo creo que en mis primeros años en City TV había un Steadicam que se lo montaba un señor ahí. A mí me parecía algo mágico que yo nunca había visto. Era la primera vez que yo lo veía. Y era como, claro, el traje de astronauta total, con el que se logran cosas maravillosas. Y que solo ese man puede tocar. Y solo él lo puede hacer y nadie más. Y me parecía maravilloso. Alguna vez lo intenté yo quiero probar a ver qué se siente ponerse ese aparato. Por ahí los principios, y bueno, fue como una experiencia y eso me quedó sonando, pero quedó como ahí guardado. Y luego de haber pasado ya los años y haber estado en especial Spirri y haberme un poco también como haber pasado por el tema del periodismo y el documental, dije quiero acercarme más a la ficción, pero quiero tener algo que me dé un diferencial para poder estar ahí. Y pues ahí decidí viajar a Filadelfia y hacerme una certificación como operador de Steadicam con la gente de Tiffen. Y tuve la gran fortuna de conocer a Garrett Brown, que fue el inventor del Steadicam y fue el operador de Steadicam del Resplandor y de ¿cómo se llama esta película? Indiana Jones, Los Cazadores del Arca Perdida. Entonces fue como maravilloso la experiencia por la especialización y por conocer pues a grandes operadores de Steadicam allá en Estados Unidos, y volví y me acerqué al tema de la ficción más como
hacia el videoclip, hacia los comerciales con el tema del Steadicam, pero también reconociendo una persona que quiero mucho en el medio, que es Andrés Gutiérrez, Claro. que me ha ayudado y que digo que es mi padrino, porque volviendo otra vez atrás en la época de mucha música, él fue de las primeras personas que me dijo, una buena cámara se hace así, y siempre tengo esos recuerdos ahí de él hablando de melodía literal, yo con la cámara en el hombro y él dándome consejos, eso es como algo que está ahí siempre. Incluso antes de irme para Filadelfia le dijo, oiga Andrés, yo me quiero ir a hacer la especialización. Vaya. Me dijo, vaya y hablamos, volví, efectivamente volví, hablamos y comenzamos a hablar más seguido, y pues ha sido muy chévere también el trabajo con él, porque él me ha llevado como a muchas experiencias con estos soportes de cámara, con el Steadicam y con el Movi, haciendo comerciales, haciendo videoclips, participando en un par de películas, en Pickpockets, en Los Fierros, haciendo pues siendo como operador de Movi. Tiempo detenido. 7 años, 9 meses. En algunas escenas en Distrito Salvaje, que también para mí fue pues una experiencia pues maravillosa, un par de días, pero para mí eso fue como Claro. grandioso. Y bueno, y vamos a acabar últimamente hablando también de cine independiente. Por estos días tengo la fortuna de participar en una ópera prima de Juan Sebastián Quebrada, que está haciendo su primera película, y ahí estoy pues haciendo unos días de Steadicam, y es maravilloso porque lo que dice Luisa es como algo que se toma, él en este momento se toma su tiempo, lo piensa, se puede pensar la escena, se puede repetir, Sí, es una belleza. se puede proponer de manera diferente la misma secuencia, se puede contar distintos, digamos que uno tiene como ese acercamiento, y además es muy bonito poder aportar con ese soporte de cámara que es el Steadicam, que es un aparato tan especial y tan único, pues digamos a una ópera prima, y es como muy bonito porque también un poco hablando con Franco Loli me decía como que para las películas independientes en Colombia era una fortuna poder tener un Steadicam. Digamos, no a mí como operador, sino Sí. El recurso. El recurso. El recurso y la herramienta para lenguaje. Claro. Sí, para narrar. Para tener el lenguaje, para poder narrar y para poder darle a esa película algo especial desde la narración con el Steadicam. Entonces, digamos que para mí han sido unos días cortos pero muy valiosos, digamos, para aportar a la cinematografía en Colombia, y pues sobre todo en una ópera prima de la de José Sebastián. Muy chévere. Buenísimo. Sí. Y yo solo iba a complementar una cosa ahí, y es que creo que eso es lo que es, para mí es muy valioso, como de unir fuerzas alrededor de fortalecer las industrias culturales, ¿no? Y es, claro, lo difícil que es hacer cine, porque de verdad que yo admiro muchísimo a las personas que lo han logrado hacer, y que pues, o sea, hemos dicho que lo logran hacer, pero entonces, ¿cómo hacemos para que estos procesos cada vez sean más, digamos, robustos en términos económicos? Sí, como que no dependan exclusivamente de las mismas fuentes, pero al mismo tiempo también cuenten con equipos y con procesos de producción, que era un poco lo que hablábamos de Mil Colmillos. O sea, de todas maneras hay que justificarlo dentro de un tiempo, dentro de un presupuesto, y entregarlo de una manera que sea útil a nivel de industria. Y creo que eso es lo que trae un poco como nuestra experiencia a aportar, y a decir, al final no son tan disímiles como uno pensaría, como, uy, esta gente no pues mejor dicho, como de televisión, solo tiene que hacer televisión, o el que hace cine solo tiene que hacer cine, o el que dirige solo tiene que dirigir. Yo creo que esto realmente es pues un caminar de saberes que se van complementando. Dicen por ahí, pues cuando uno estudia guión, dicen que hay como solo 7 historias que se inventaron los griegos, y que lo único que ha pasado es que Contado de manera diferente. son contadas de manera diferente, y entonces está, pues, no sé, el desamor, pues está, no sé, la venganza, está, no sé, la infidelidad, ese tipo de cosas. Y una de esas 7 es el amor. El amor. Y entonces resulta que ustedes están unidos por el amor. Sí. Bueno, esto es un programa sobre oficios del cine, pero ahorita estabas hablando de Evidencia Films, de Franco Loli, pues mira que es una productora que también tiene con Capucín, que es su esposa. Sí. Sí, ahorita Diana Pérez está rodando por allá en Boyacá, o yo no sé dónde, con su esposo, ¿sí?
hay muchos casos de eso, o he empezado a conocer muchos casos de parejas que arman sus emprendimientos, ¿bien? Y aquí hay una cosa interesante, tú por el lado de fotografía y tú por el lado de la dirección, arman este proyecto. ¿Qué se puede saber del amor? ¿Qué se puede saber de cómo se encontraron ustedes? O sea, ¿cómo se conocieron? Esa historia es buenísima, esa historia es buenísima porque yo estaba en mi mundo freelance saltando por comerciales, videoclips, series y bueno. Y un día me llamó Andrés Gutiérrez, él vuelve a la historia, que es importante como... Es como el padrino. El padrino, sí. Vuelve el padrino y me llama y me dice, John, están buscando un realizador que haya hecho documental, pero que también haya hecho reality. Y que tenga visión de fotógrafo. Y que tenga una visión de fotógrafo, que tenga como... Yo quería todo, ¿no? O sea, yo todo súper exigente, porque sí. Ese requerimiento lo estabas haciendo tú. Sí, porque Luisa estaba dirigiendo un proyecto en RCN y ahí, bueno, ya te dejo tú que cuentes esa parte de la historia. Sí, no, que literal el equipo era un docu-reality, pero yo quería hacerlo lo más cinematográfico que pudiera, entonces... Lo hablé con Andrés, convencí al canal de que técnicamente usáramos óptica por primera vez. Bueno, esto fue unas discusiones así súper interesantes y también complejas y retadoras en esa época, porque yo le decía cómo le llevamos cada vez más calidad visual también a lo documental, porque el documental casi siempre se confunde con reportería y ahí obviamente pasan otras cosas. Entonces dijeron, bueno, pero es que usted a quién quiere, o sea, ¿cómo sería ese equipo? Porque acá no podemos tener un equipo de ficción, entonces, ¿cómo es ese equipo mínimo? Y yo, bueno, necesito alguien que se haya tenido, que sea obviamente muy buen cámara, pero más que cámara, que sea un realizador, o sea, que tenga la narrativa del documental y pues que obviamente tenga nociones estéticas y de dirección de foto para que pues tampoco obviamente no podamos complementar y pasaron un par de personajes, inclusive más documentalistas extranjeros y realmente con el que conectamos, pero fue totalmente profesional al principio. Fue con John. No te creo ni 5, pero bueno. No, sí, total. De hecho, los que me conocen en set saben que yo soy un poco killer con ese tema. Entonces, no, cero. Fue como muy profesional. Y ya después del rodaje, y cuando ya se terminó el rodaje, pues sí, ya nació el amor. Qué bonito. Y sí, fue porque coincidimos. Y bueno, también fue por el proyecto. Fue un proyecto muy especial porque vivimos prácticamente 2 meses en el aeropuerto. Esta era una versión para Colombia de un docu-reality canadiense, holandés, no me acuerdo. De CBC. De CBC que se llamaba Hello Goodbye. Entonces eran contando historias de viajeros en el aeropuerto, personas que se iban o que llegaban. Y pues ahí coincidimos con Luisa que nos gustaban las personas reales y contar historias de personas reales. Y literalmente nosotros haciendo ese programa, pues yo grabando lloraba porque hay gente que contaba unas historias que uno decía, no, ese puede ser yo, puede ser la historia de mi mamá, de mi tío, de mi hermano, de mi prima, de mi mejor amigo. Entonces literal habían historias en que nosotros nos tocaba parar de grabar, terminamos de grabar la historia y nos sentábamos como literalmente a secarnos las lágrimas y como a pasar esa historia tan ruda que nos acababan de contar y después otra vez seguir. Y eso nos unió de manera profesional porque coincidimos en que eso nos movía mucho las fibras, en que nos gustaba contarlo lo real, que se viera bonito, que se contara bonito, que la gente le sirviera también para que le dejara un mensaje y que lo transformara. Entonces como que coincidimos mucho en eso. Y pues como coincidimos tanto en lo profesional, también coincidimos mucho en lo personal. Bien, tan bonito. Y bueno, y se metieron en el tema de hacer una empresa. Y después... Sí, pero ya es porque yo traía esa idea de algunos años, de hecho, pero nunca he tenido siempre hay que, o sea, como ese momento de, bueno, este es un momento de decisión y yo me dio el aliento de decir, cree en el proceso y cree en ti. Y así arrancamos en el 2019, ¿no? Luisa me dijo, yo tengo un proyecto y tengo una empresa que se llama Siembra, pero eso está como en papeles y yo lo monté hace como un par de años y eso está ahí. ¿Tú ya lo habías montado? Sí. Siembra es una idea de Luisa. Necesito un socio. Un socio minoritario. Decía, pues como que sentía, claro, por eso te decimos que todo lo que nosotros hemos vivido fue como un poco como en función de lo que estamos compartiendo. Conecto eso que acabas de decir último, porque cuando estábamos hablando antesito de acordar esta charla,
estábamos hablando de ese primer gran corto tuyo que es Cuesta Abajo, y me decías sin querer queriendo, yo estaba hablando de algo que iba a tener que ver con lo que me estoy dedicando en la actualidad, ¿no? Señor Forero, cuéntenos cómo fue que se convirtió en un visionario del transporte a nivel mundial. Gracias por lo de visionario. Mi historia empieza cuando usted era tan solo una niña. Hablemos un poquito de Cuesta Abajo, que me parece que es un corto, primero que tiene una factura impecable. Me llamó muchísimo, dictó el tema de vestuario y de arte, o sea, es una paleta de color súper fresca, ¿sí? Y que creo que no es un corto meloso, sino que te da un mensaje, o sea, es un corto directamente que quiere dar un mensaje positivo, que Claro, quiere dar, sí, Uh-huh. que pues eso es un género, ¿Cierto? ¿sí? Pero que está hecho con una factura. ¿Y qué podemos hablar de lo que... ¿Cómo ves ese corto ahora? Claro. ¿Cómo ves ese corto ahora en la distancia que han pasado ya unos años? Pues imagínate que ese corto, creo que es lo que decías tú, es como casi que una anticipación de lo que vendría a pasar en mi vida en términos de gestionar esos sueños y de hacerlos. Y en el proceso de la construcción del cortometraje, pues Federico Castillo, que es el productor del proyecto, me dijo, oiga, venga, yo quiero que usted dirija este proyecto, y lo cogimos con Juana González, que es la directora de arte, y con Andrés Gutiérrez, que es Otra el vez director. Andrés Gutiérrez de foto. Andrés, bueno, es que es amigo de la vida y de muchas batallas, pero entonces, claro, eso fue como un proceso de poner lo mejor de nosotros en función de esa historia, muy positiva, pero con una visión ya muy personal, que es efectivamente, pues bueno, yo siempre he creído que hay tantos mensajes que uno puede decidir dar, que pues a mí me encanta contar historias que dejen algo positivo y que sean como que dejen esperanza, que dejen algo sin caer, obviamente lo que dices tú, como en la negación de las realidades, sino en cómo transformar esas realidades de manera positiva. Creo que ese es el mensaje de Cuesta Abajo, y ese es el mensaje que ha perdurado, digamos, a lo largo de la vida en nosotros, en la manera en que vemos nuestro destino, nuestra vida, las cosas que queremos hacer. O sea, por eso ahora nos enfocamos siempre en dónde estamos aportando mensajes que dejen un impacto social, que sean como, que además de lo estético también nos dejen como la sensación de estamos dando nuestro talento para que una voz o un mensaje más grande que nosotros pues quede. Total, y hablando de mensajes con impacto social, pues hay que hablar de Lesotres. En el Código Penal de Colombia, la homosexualidad dejó de ser enfermedad para ser delito. Y muchas compañeras han sido víctimas de esos procesos de violencia y conflicto armado que han pasado acá. Era una persecución total. Los homosexuales existimos, estamos aquí, las personas bisexuales y trans existimos, estamos aquí, y nada nos va a sacar de aquí. Pues nada, hay que darse el roce de ego y decir que se ganaron un India Catalina y que está disponible en RTBC. Pero entonces, claro, a Luisa le han puesto a hablar de Lesotres muchas veces, pero nunca dice ni el director de fotografía de Lesotres qué puede decir. Sí, entonces, ¿qué podemos hablar de ese documental que está fresquito y que está disponible y que lo podemos ver? Bueno, primero que ese documental haya llegado como a la historia de Siembra también fue muy bonito, porque eso llegó durante la pandemia, que era un proyecto que estaba investigado, pero necesitaba una persona que lo tradujera a imágenes en una historia que llevara un mensaje y pues que cumpliera la misión que tenía que cumplir. Encontraron a Luisa lo Apté para presentarlo, ¿sí? Porque lo aptó para presentarlo y fue a pitch y bueno, pasó, lo hicimos y lo que nos encontramos ya con Luisa desarrollando el documental, pues Luisa desde la parte de dirección y yo desde la parte de dirección de fotografía, era un documental que ya estaba desarrollado en una parte de algunas entrevistas y pues digamos el reto era entender cómo aprovechar ese material. Exacto, y cómo aprovecharlo, entender qué había y entender cómo nosotros íbamos y ver qué faltaba y entender cómo en las posibilidades dentro de la pandemia cómo íbamos a movernos y qué teníamos a la mano para poder complementar lo que ya había y poder redondear la historia desde las entrevistas que hacían falta y desde el material de archivo, que también fue todo un reto pues tenerlo ahí.
Y pues digamos que mi reto fue volver a la vieja escuela de hágalo lo mejor que pueda con una cámara y un micrófono, literalmente, porque ese fue el reto, era como una cosa muy que tocaba hacerlo rápido y con el recurso a la mano, y pues fue eso, digamos, encontrar las entrevistas como muy íntimas en la casa, en sitios muy de pronto como sórdidos en Bogotá, de hacerlo rápido porque eran personajes que decían como que te atiendo, tenemos una hora y lo que alcances a hacer y lo que salga es lo que hay. Entonces también fue como, digamos, ese reto desde la realización de la dirección de la fotografía era como encontrar algo que se viera estéticamente lindo. Pero además, y yo quiero ahí aportar de lo que tú lograste, y es que se sienta lo humano a pesar del hecho. O sea, sí me entiendes, como que uno alcanza a sentir esos personajes, y eso creo que es una gran pues, victoria de lo que hace John con la cámara, y es no solamente, digamos, desde un punto de vista formal, sino como esa cámara se vuelve, es más documental, mucho más documental en ese sentido, y se vuelve ese ojo que humaniza, que como que da los guiños de eso, que tú va más allá de las palabras y todo eso. Es como lograr como lograr una sensibilidad, lograr una sensibilidad con la cámara en momentos tan cortos y poder en serio capturar esa realidad y estar como atento a qué te está dando la realidad en ese momento y poder contar a ese personaje en un lapso corto de 1 hora, 1 hora y media, y que la gente alcanza a sentir, no sé, hay unos personajes ahí como que uno siente como un poco, lo siente a ellos un poquito ahí, y eso es como un reto desde la dirección, y pues creo que y lo utilizó muy bien el montajista Alejo Noreña, o sea, realmente pues obvio, como siempre estos trabajos en equipo, mucha gente. Claro, es mucha gente, todo el equipo realmente fue pues el que consolidó la historia que nos ganamos ese India Catalina, y nosotros decíamos, mira, cómo la vida nos ha premiado en el sentido de arriesgar y ir por, pues, a buscar otras cosas, que no quiere decir renunciar a lo anterior, sino ampliar la perspectiva. Ampliar la mirada. Y nos preguntaba, que también nos preguntaban un poco, pero ustedes, ¿qué es lo que están haciendo? Porque llega el premio India Catalina y alguna vez en la Cinemateca, no me acuerdo en qué evento estábamos, nos preguntaban, pero ¿usted qué es lo que está haciendo? O sea, como que no están aquí, pero Luisa se está ganando un premio. Entonces fue como reforzar un poco lo que está diciendo Luisa, porque claro, una cosa no excluye la otra, sino es eso, es como que atreverse a buscar un camino diferente que sea complementario, pero que igual simplemente... O de pronto es el mismo camino, siguen contando historias. Punto, siguen contando historias y están buscando espacios donde no se estén contando esas historias para contarlas. Bueno, vamos a terminar con respuestas rápidas. Super. Preguntas rápidas. Así que piénsenlo. Entonces, la película que más se han visto en la vida, de esa película que no se ha visto. Yo. ¿La tiene? Drácula, sí. ¿Drácula? Sí. ¿La de Coppola? La de Coppola, la versión de Coppola. Listo, ¿tú? Volver al futuro, la primera. ¿Sí? Bueno, buenísimo. Sí, muy buena. Listo. Esa película que todo el mundo dice, ¡wow! ¡Qué peliculón! Y que a usted no les gustó. Pues tal vez El acorazado Potemkin, que es, o sea, esa fue de las que uno dice, ok, yo sé que esto es valioso, pero me cuesta muchísimo trabajo. Tengo que sonar inteligente cuando digan expresionismo alemán. Entonces tengo que verla, pero pues ¿cuál expresionismo alemán? Eso es propagandismo ruso. Perdón. Eso es propagandismo ruso. Listo, ¿y tú? A mí me han recomendado una película mucho que era El arca rusa. Como operador se dedica a una película, le dicen que tocaba él, no sé qué. Es un gran reto. Me pareció rara, pero creo que la persona que me la vendió como... Y ese es como en plano secuencia, además. Es un plano secuencia, 2 horas, rusa, pasa por diferentes épocas en el mismo plano secuencia. Pero creo que la persona que me me vendió cosas de más que no estaban en la película. Yo quedé como... Sin embargo, la película sí es buena, no, así que no es mala. Pero me la vendieron creo que con cosas de más que no estaban en la película. Bueno, la última serie que se han visto y que les pareció chéverísimo. Estábamos con noticias. Chernobyl. Sí, creo que no es tan nueva, pero la vimos hace poco y tremenda. Bueno, a mí me gustó mucho. Sí, estábamos viendo noticias de un secuestro. Noticias de un secuestro. Ok, sí, de las colombianas. De las colombianas. Por esta época han subido. Buena colombiana que nos gustó mucho que la vimos fue El robo del siglo. Ok, en Netflix. Muy chévere. También de los colombianos. E internacional,
pues bueno, a ella no le gusta tanto, pero Succession me parece una gran Uy, serie. esa tiene una cámara que Sí. se precia de decir que es documental y que es una cosa como... Sí. digamos La que- narrativa es bien experimental de Succession. La narrativa es chévere, pero digamos que a mí en temas de contenido y cosas que no, de pronto de los personajes no me gustan mucho. Pero la narrativa sí es interesante. Eso- Ok. Algo que se han leído últimamente, puede ser de marketing digital, no hay problema. Sí. No, nosotros Que leemos. se- Yo que se ha- leo, que se ha mejor leído. dicho, por montón. Bueno, pues de lo último que me he estado leyendo tiene que ver mucho con mentalidad. Entonces, hay un libro que se llama, bueno, esto va a estar muy chistoso para la gente que no lee ese tipo de literatura, pero a mí me parece muy bueno. Y es pensar en grande, aprende a pensar en La grande. magia de pensar La en magia de pensar en grande. Ok, La magia buenísimo. de pensar en grande. Y básicamente es como abrir tu mente a la posibilidad de crear aquello que tú... Que no crees que lo que puedes uno hacer. siempre, claro, y que la sociedad y que todo te empuja a decir, no, eso es muy difícil. No, pues la magia de pensar en grande es todo lo contrario. Qué bueno. ¿Y tú? Es lindo. Yo me estaba leyendo un libro que se llama El ABC de los NFTs, Ay, vea pues. que es un tema que ahorita está... Y en el cine también está metiéndose poco a poco. Sí, que me parece un tema muy interesante que creo que todas las personas de la industria tenemos que estudiar y abordarlo porque también es una... Si se profundiza mucho y se entiende mucho, es una nueva forma de financiación en temas de artísticos, en temas Total. de cinematografía en general. Entonces, digamos que es bien interesante. Digamos que hasta ahora estoy empezando a explorarlo y me compré un librito que se llama El ABC de los NFTs. Es como un NFT para principiantes. Muy Qué interesante buena, el qué libro, buena sí. recomendación. Ujú. Bueno, cerremos esta charla con un, no sé, un consejo, un mensaje que quieran decirle a ustedes a estas personas que nos están escuchando. Nos escuchan muchísimos estudiantes de muchas partes y probablemente también productores en potencia o gente que está desde los diferentes oficios. Nada, un mensaje que vuelva a conectar con el inicio de la conversación que fue sobre siembra y sobre lo que están ustedes ofreciendo. Ay, tan bello. Bueno, pues primero agradecerte, de verdad, por la labor, por la gestión del contenido y el mensaje es hacia eso. Hay que como ampliar la visión y creo que las nuevas generaciones que además son nativas digitales entienden las potencialidades y también la velocidad y la evolución de los contenidos. Entonces, es como, yo siento que el mensaje para nosotros es siembren en ustedes, siempre lo decimos como siembra en ti, cree en ti, pero no como un discurso ególatra de que, ay, qué chévere soy yo, no, sino más como en esa potencialidad que pues Dios le da a cada persona para que eso que tiene, que es un don, sirva a otras personas en el mundo, y creo que eso es propósito, y eso, si logran conectar con eso, pues ya, o sea, van a estar con una sensación de que están haciendo las cosas bien. Qué bueno. ¿Y tú, John? Y por mi parte también, digamos que compartimos eso con Luisa y creo que por eso estamos juntos y existe Siembra, y es porque nosotros siempre invitamos a la gente a que amplíe su visión y que explore otras habilidades que tenga, que puedan potenciar las habilidades que ya tienen, y que eso no es como nosotros decimos y como pensamos al principio, que es como alejarnos de lo que nos gusta hacer, sino es como al contrario, como buscar otros caminos en donde podemos llevar el oficio que nos gusta hacer, el oficio que sabemos hacer y el oficio que creo que siempre vamos a querer hacer, y es como contar historias, hacer cine, hacer documentales y hacer contenido audiovisual que les sirva a la gente. Y pues digamos que la invitación, y también como para las personas nuevas que estén comenzando como en este mundo del cine, es como que también como que escojan algo de lo que les guste, que realmente si lo hicieran gratis 24/7. Que digo, yo esto lo haría así no me pagaran. Entonces digamos que lo hagan, y que lo hagan con amor, y que pues que lo hagan siempre, y que siempre exploren. Pero no por amor al arte. Pero no por amor al arte, sino por amor a ellos mismos. Total, como dice Francella en El secreto de tus ojos, que lo único que no nos pueden quitar es la pasión. Sí, exactamente. Pues apasionante charla, mil gracias por haber estado en Gente que hace cine. Gracias a ti. No, gracias a ti y gracias a Gente que hace cine. Saludos a todos. Ojalá que nuestros amigos de Siembra logren precisamente eso, sembrar muchas nuevas empresas que hagan realidad sus proyectos audiovisuales, sus emprendimientos. Te dejamos sus datos y redes en la descripción del episodio. Un abrazo grandote a Luisa y a John. Dime cómo te pareció este episodio. Escríbenos a info@gentequehacecine.com o a nuestras redes sociales. Estamos en todas: Instagram, Twitter, Facebook,
como gente que hace cine. La música del cabezote principal es de Diego González, la producción ejecutiva es de Lemetre Consultores y Gente que Productora. Yo soy Mauro. ¿Qué tal si nos seguimos escuchando? Chau, chau.